somos novios. No sé tú, pero yo no sé tú. Cuando todos creían que el maestro Armando Manzanero había sido un hombre intachable, dedicado al amor y a la música, aparece su exesposa Olga Aradillas para contar una verdad que pocos se atrevían a decir. En una entrevista que ha dejado a muchos con la boca abierta, Olga rompe el silencio y revela que lo acusó de violencia doméstica, que Manzanero tenía una visión enfermiza sobre las mujeres, asegurando que a ellas les gusta que las acosen, y que jamás fue el padre ejemplar que muchos imaginaban. Detrás del artista que componía versos dulces, había, según su ex, un hombre con 7 hijos olvidados, numerosos matrimonios rotos, y una vida marcada por excesos y engaños. Y por si fuera poco, una mujer joven, una amante que llegó cuando él ya creía tenerlo todo, casi lo dejó sin dinero y sin dignidad. Hoy, por primera vez, Olga Aradillas confiesa todo lo que vivió a su lado, y sus palabras podrían cambiar para siempre la imagen del ídolo que cantaba al amor, pero que, según ella, nunca supo vivirlo. Yo no voy a negar que Armando fue un genio, uno de los mejores compositores que ha dado México. Pero detrás del rey del romanticismo, había un hombre muy distinto al que todos conocieron. Cuando lo conocí, me enamoró con palabras, con canciones, pero con el tiempo descubrí que sus letras no eran promesas, eran disfraces. Yo lo acusé de violencia doméstica, y lo sostengo. Viví cosas que ninguna mujer debería vivir. Armando decía que a las mujeres les gusta que las acosen, que eso era parte del juego del amor. ¿Te imaginas escuchar eso de alguien que el mundo entero consideraba un caballero? Tuvo muchos matrimonios, 7 hijos, pero no fue el padre que todos piensan. A varios los descuidó, a otros apenas los veía. Él se entregaba más al escenario que a su propia casa. Y hubo una época, ya cuando era mayor, en la que una mujer joven lo envolvió completamente, lo manipuló, lo vació, casi lo deja sin dinero. Muchos lo sabían, pero pocos se atrevían a decirlo. Yo lo amé, sí, pero también lo sufrí. Porque vivir con Armando Manzanero era como dormir al lado de su propia sombra, cálida a veces, pero siempre peligrosa. El público conoció al poeta. Yo conocí al hombre. Yo estuve con él en esos años donde todo parecía perfecto, cuando cada canción suya subía a la radio y su nombre sonaba en todas partes. Era el hombre del momento, el compositor que todos querían tener cerca. Recuerdo cuando comenzó a trabajar como director musical, como llegaba a casa con esa mirada de triunfo, como si el mundo entero le perteneciera. El único legado que yo voy a dejar es de que cada día me preocupé de hacer las cosas mejor. Yo lo admiraba, lo cuidaba, lo acompañaba a sus grabaciones, pero poco a poco descubrí que para él el éxito era una droga. Cuando grabó su primer disco, mi primera grabación, yo estuve ahí, sentada al fondo del estudio. Él no lo sabe, pero lloré al escucharlo cantar Somos novios por primera vez, porque en ese momento pensé que me la dedicaba a mí. Después entendí que Armando no le escribía canciones a una mujer, se las escribía a todas. Era encantador, sí, pero también peligroso. Tenía esa dualidad que solo tienen los genios. Podía componer una melodía celestial por la mañana y gritarte por cualquier cosa al caer la noche. Un día, después de una presentación, llegamos a casa y me reclamó porque había saludado a un periodista. No me levantó la mano, pero sus palabras dolieron más que un golpe. Él decía que las mujeres disfrutan que las acosen, que era parte del cortejo. Yo me quedaba helada al escucharlo. Tenía una manera de justificar lo injustificable, y la gente lo perdonaba porque lo veían como un artista. Cuando Luis Miguel lanzó el álbum Romance, Armando se sentía en la cima del mundo. Lo vi entrar al estudio de Televisa con esa sonrisa de quien sabe que su nombre quedará grabado en la historia. Pero lo que la gente no sabe es que esa misma noche, mientras todos brindaban por el éxito, él discutía con su hijo mayor por dinero, y su hija más pequeña me llamaba llorando porque llevaba meses sin verlo. Él tenía 7 hijos, pero no fue un padre presente. Su mente siempre estaba en otra parte, en la música, en las giras, en las mujeres. Y cuando una mujer joven apareció, mucho más tarde, lo envolvió por completo. Le prometió compañía, juventud, afecto, y lo fue drenando poco a poco. Armando creía que dominaba el amor, pero terminó siendo dominado por él. Yo lo vi perderse entre aplausos y soledades. Entre discos de oro y silencios fríos. Detrás del maestro había un hombre roto, y aunque el mundo lo recuerde por sus canciones,
yo lo recordaré por las noches en que me cantaba con los ojos vacíos. Porque el romanticismo, cuando se finge, duele más que la ausencia. Cuando llegó la época de sus grandes duetos, cuando todos querían cantar con él, yo ya no era parte de su vida, pero aún lo miraba de lejos. En los 90 su nombre volvió a brillar gracias a Luis Miguel, ese álbum Romance literalmente le salvó la carrera. Y él se lo recordaba a todos, con orgullo y con ego. En esa época me buscó. Me llamó una madrugada, después de un programa de televisión, y me dijo, ¿ya ves? Tenías razón, el amor vuelve a pagarme las cuentas. Yo no entendí si era una burla o una confesión. Pero su voz sonaba vacía, cansada. Cuando ganó el Billboard a la excelencia, lo vi en la televisión sosteniendo el premio. Parecía feliz, pero los que lo conocíamos sabíamos leerle los ojos. No era alegría, era miedo a envejecer. Armando no soportaba perder el centro del escenario. Luego vino su etapa con Tania Libertad, con esos duetos hermosos como Piel Canela o Nada Personal. Todos decían que se veía rejuvenecido, pero lo que pocos sabían es que vivía una crisis terrible. Tenía problemas con uno de sus hijos, un conflicto fuerte por dinero y herencias. Me lo confesó una vez entre lágrimas, cuando coincidimos en un homenaje en Mérida. Me dijo, mis canciones me dieron todo, pero me quitaron a los míos. Yo nunca lo había visto llorar así. Al público le hablaba de amor, pero en casa no sabía demostrarlo, y aunque se rodeaba de aplausos y reconocimientos, dormía solo. Cuando Tony Bennett grabó Esta tarde vi llover, Armando estaba eufórico. Decía que era el cierre perfecto para su legado. Pero detrás de esa sonrisa había algo más, una soledad enorme. Me escribió una carta poco después, una carta que todavía guardo, donde decía, quizás mi único error fue confundir amor con inspiración. A veces pienso que Armando nunca supo amar a una sola mujer. Su amor estaba repartido entre el piano, las luces, las letras, y esa necesidad de ser admirado. Yo viví con el compositor, pero nunca conocí del todo al hombre. Y aunque la gente lo recuerde como un símbolo del romanticismo, para mí, Armando fue el ejemplo más triste de lo que pasa cuando el talento es más grande que el corazón. Esta tarde vi llover y no estabas tú. El brillo. Yo lo vi cambiar con los años. No era el mismo Armando de los 60, ni el de los duetos de los 90. En los últimos tiempos, cuando colaboró con Café Quijano, se notaba cansado, físicamente seguía impecable, pero había algo distinto en su mirada. Me llamó una vez desde Madrid y me dijo, Olga, cantar con estos muchachos me devuelve los años que la vida me quitó. Pero en esa misma llamada me confesó que ya le costaba respirar al subir al escenario. Luego vino lo de María Dolores Pradera. Él la admiraba profundamente, y ese dúo con Esta tarde vi llover fue casi una despedida sin saberlo. Recuerdo que me lo contó entre risas y silencios. Cuando ella me miró mientras cantábamos, sentí que el bolero ya había cumplido su ciclo. Yo sentí que hablaba de sí mismo. Cuando recibió el Grammy honorífico, estaba radiante. Yo lo vi en la televisión, y aunque muchos lo alababan por su trayectoria, yo sabía que por dentro se sentía solo. Me escribió después, de todos los aplausos que escuché hoy, el único que extraño es el tuyo. En el 2015, cuando la OEA le entregó el Premio Patrimonio Cultural de las Américas, me llamó de nuevo. Su voz sonaba quebrada. Me dijo que había subido al escenario pensando en todos los que ya no estaban, y que, por primera vez, no sintió emoción, solo nostalgia. Esa fue la última vez que hablamos largo. Me contó que ya no dormía bien, que tenía miedo a morir sin reconciliarse con algunos de sus hijos. En el 2020, cuando lo hospitalizaron, yo estaba en Mérida. Nadie me avisó oficialmente, me enteré por un mensaje. Quise ir, pero me dijeron que no era posible. Pasé 3 noches sin dormir, escuchando sus canciones. Y cuando anunciaron su muerte, me quedé en silencio. Todos lo llamaban el rey del romanticismo, pero pocos saben que sus últimos días los pasó con el corazón lleno de arrepentimientos. Él siempre decía que el amor no se mendiga, pero en el fondo, creo que fue lo único que hizo toda su vida, mendigar amor. Muchos lo recordarán por sus premios, sus discos, sus duetos con grandes artistas, pero yo lo recordaré por las madrugadas en las que lloraba en silencio, escondido detrás del hombre que todos aplaudían. Porque Armando, con toda su grandeza, murió como vivió, amando a todos, pero sin saber amar a nadie. Sí, yo lo acusé de violencia doméstica. No fue fácil hacerlo, porque nadie me creía. Todos veían al artista, al ídolo, al maestro del amor.
Pero nadie veía lo que pasaba cuando las luces se apagaban. Él tenía un carácter fuerte, impulsivo, y cuando algo no salía como quería, explotaba. No me golpeó con los puños, pero las palabras pueden doler más que cualquier herida. Me gritaba que sin él yo no era nadie, que debía agradecerle por haberme dejado entrar en su mundo. Armando tenía una visión muy antigua de la mujer. Recuerdo una vez, en una reunión, que dijo frente a todos, a las mujeres les gusta que las acosen, si no, no se enamoran. Yo me quedé helada. Nadie se atrevió a contradecirlo. Era el tipo de cosas que decía con una sonrisa, pero con una verdad detrás que dolía. Tuvo 7 hijos. 7. Y muchos creen que fue un padre ejemplar, pero la realidad fue muy distinta. Había días en que no recordaba el cumpleaños de alguno, o se enteraba tarde de sus logros. Era un hombre casado con la música, pero divorciado de la vida familiar. Me tocó ver a sus hijos esperándolo con ilusión y verlo no aparecer. Mamá fue a hablar conmigo para decirme que, pues que también que me aceptaban que fuera yo músico. Apagar la luz, me voy a morder los labios. Y sí, tuvo muchos matrimonios. Algunos terminaron mal, otros peor. Él decía que el amor era como una canción, que se componía, se cantaba y se olvidaba. Pero no se olvidaba. Quedaban personas heridas detrás de cada letra. Lo que más me dolió fue verlo en sus últimos años, cuando una mujer mucho más joven que él se le acercó. Lo envolvió con dulzura, lo hacía sentir importante. Yo lo vi entregarle todo, dinero, confianza, tiempo. Le advertí que lo estaban usando, pero no quiso escucharme. Le decía, déjala, Olga, me hace sentir vivo otra vez. Y al final, lo dejó vacío, casi sin dinero, sin paz. Yo no vengo a hablar mal de él, vengo a contar la verdad. Porque detrás del rey del romanticismo había un hombre con cicatrices que nunca quiso curar. Un hombre que confundía el deseo con amor, la posesión con ternura y el poder con respeto. Lo amé, sí, pero también aprendí a tenerle miedo. Y eso no se lo deseo a ninguna mujer. ¿Y tú? Después de escuchar todo lo que contó Olga Aradillas, ¿crees que el verdadero Armando Manzanero era el rey del romanticismo que todos admiraban, o un hombre que escondía demasiadas sombras detrás del micrófono? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si te impactó esta historia, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las confesiones, secretos y verdades que nadie se ha atrevido a contar. Porque detrás de cada ídolo, siempre hay una historia que el público nunca conoció.